La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un sutil directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Cordial y afectuoso a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar, pasar revista de lo que han sido las últimas elecciones en la región. Citaríamos en Chile, Venezuela, Nicaragua, Argentina, y cómo asumir los complejos desafíos políticos en la región. Citaríamos que en las últimas elecciones de Chile se va a segunda vuelta el 19 de diciembre con dos candidatos de las extremas, de extrema derecha, José Antonio Kast, y de la extrema izquierda, Gabriel Boric, luego de una primera vuelta del domingo pasado, donde hubo una escasa diferencia de aproximadamente 2%. En Venezuela hubo elecciones regionales previstas como estaba en la dictadura de Maduro, en la revolución bolivariana, en donde la propia Unión Europea esta semana ha evaluado y ha señalado la falta de una justicia, la falta de una democracia en ese país en donde impera desde hace 22 años una dictadura, Chávez y luego Maduro. Antes hubo elecciones tramposas en Nicaragua, con candidatos de la oposición en la cárcel y con un dictador que casi ha seguido los pasos de Anastasio Somoza, los Somoza y el último Anastasio Somoza de baile. En Argentina hubo elecciones de legisladores, senadores, en donde si bien perdió algo el populismo, sigue en plena vigencia el peronismo. La pregunta es, ¿para dónde va América Latina en estas condiciones políticas? Quiero dar la bienvenida para analizar este tema al reconocido escritor y periodista Jorge Ortiz García, a la académica y socióloga boliviana Gloria Ardaya y al académico de la UDLA Esteban Santos. Bienvenida, bienvenidos. Jorge Ortiz, ¿para dónde va América Latina? Si nos puede analizar, desglosar lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, de manera especial, primero en Chile y Venezuela. Muy buen día. Gracias Miguel, Gloria, buenos días, Esteban, buenos días, un gusto estar con ustedes. A ver, yo diría, y tiendo al pesimismo y lo menciono como un antecedente para lo que voy a decir. Yo siento que América Latina se está yendo o se está acercando peligrosamente al precipicio, porque cada elección es peor que otra. Hay algunas que dan un cierto alivio a las preocupaciones que podemos tener sobre la subsistencia de la democracia y sobre todo la subsistencia de la verdadera democracia, porque esa payasada de Venezuela o de Nicaragua también le llaman democracia cuando ciertamente son unas autocracias, en un caso del señor Maduro, en el otro caso del señor Ortega, que son un par de dictadores, ambos bastante imbéciles, pero con bastante capacidad para la retención del poder. La elección de Chile y la elección argentina sí tuvieron características democráticas. Evidentemente la elección argentina pues su resultado fue un alivio para quienes repudiamos todas las formas de populismo y obviamente la derrota del peronismo por más de 10 puntos. El peronismo por primera vez en su historia, desde 1946, cuando el general Juan Domingo Perón llegó al poder, el peronismo unido nunca había tenido menos del un tercio de los votos, del 33% de los votos. Esta vez lo tuvo, lo cual pues alienta la esperanza de que esa elección haya sido un heraldo de mejores tiempos para un país extraordinariamente dotado en todo por la naturaleza como la Argentina. Y que sin embargo al remolque del peronismo desde 1946 no ha hecho otra cosa que retroceder y retroceder y retroceder.
impulsado por unas masas que lamentablemente siguen con encantados por el peronismo, que es una droga, como aquí lo es y lo puede ser más todavía el correísmo. La elección de Chile tiene algunas particularidades especiales, ¿no? Quizás la mayor es la desaparición como protagonistas principales de la política de los partidos que históricamente, desde el fin de la dictadura del general Pinochet en 1990, han sido los ejes de la democracia, la derecha, el partido conservador tradicional, la democracia cristiana como el partido centrista y el partido socialista, que en realidad no es socialista sino socialdemócrata, en la izquierda, que en estas elecciones han tenido una posición irrelevante. En todo caso, para empezar por el tema de la elección chilena, yo diría que es una elección que, si bien en este momento nos preocupa por las posiciones radicales, tú utilizaste, Miguel, la palabra extremas de los candidatos, yo creo que a lo largo de la campaña, son solamente 4 semanas, pero son suficientes para que tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric busquen el voto del centro. Y para buscar el voto del centro tendrán que comprometerse a no llevar sus ideas y sus programas a los radicalismos a los que se podría temer que los llevaran. Creo que va a ser una elección interesante en que lo que se va a caracterizar sobre todo por la disputa de los votos del centro. Jorge, en el caso de Chile, con esa diferencia tan corta que ha habido, si se busca los votos del centro, ¿cuál pudiera ser la tendencia para el 19 de diciembre? Perdón, se me ha ido el audio. A lo mejor, Gloria, es tu propio audio el que está apagado. A ver, yo diría, Miguel, que a priori habría que creer que el favorito es José Antonio Kast, porque tanto Sebastián Sichel, el candidato, digamos, de Sebastián Piñera, de la derecha clásica, como Franco Parisi, este candidato raro que hizo campaña desde los Estados Unidos sin pisar Chile, entre los dos tienen 25%, algo más del 25% de los votos, y los dos tienen una tendencia que habría que decirla que es más cercana a Kast de lo que es a Boric, es más cercana a la derecha clásica que a la izquierda comunista. Por lo tanto, si es que José Antonio Kast obtuviera ese 25% de los votos de Sichel y de Parisi, ya tendría la mayoría, más del 50% para ganar. Incluso yo creo que, a pesar de que Yasna Proboste, la candidata de la democracia cristiana, se apuró, en mi opinión fue una precipitación a anunciar su apoyo a Gabriel Boric, creo que muchos votantes de la democracia cristiana se sentirán más cercanos a una derecha conservadora que a una izquierda vinculada con el Partido Comunista. Por lo tanto, yo creo que a priori, con todos los tropiezos, con todos los sobresaltos que puede traer una campaña electoral y que puede variar el rumbo, yo creo que a priori el favorito es José Antonio Kast. Jorge, quizás una posición incómoda de democracia cristiana frente a Boric por una circunstancia. El Partido Comunista, cuando ganó Daniel Ortega en esas elecciones tramposas de Nicaragua, el Partido Comunista apoyó eso y Boric trató de tomar distancia. Sin embargo, allí están las evidencias. Claro, eso evidentemente le va a afectar a Boric en su campaña, porque le van a decir, oiga, sus camaradas apoyan dos dictaduras tan alevosas y tan destructivas, tan devastadoras como la de Nicaragua y la de Venezuela. Que aquí aplauda a Venezuela Rafael Correa es entendible, sabemos la clase de fulano que es Rafael Correa, pero uno no puede esperar que políticos chilenos más estructurados, un candidato presidencial como Boric, tengan o expresen alguna cercanía con la dictadura de Venezuela y con la dictadura de Daniel Ortega. Claro, el contrapeso es que en algún momento de la campaña José Antonio Kast también cometió un error de bulto,
cuando se refirió en términos, no diría positivos, pero tampoco críticos, a la dictadura del general Pinochet, y eso también le sacarán en cara en la campaña. Quisiera darle la palabra al doctor Esteban Santos. Él es abogado internacionalista y catedrático universitario. ¿Cómo ha visto Esteban Santos estas elecciones de nuestros 4 países, Chile, Venezuela, Nicaragua y Argentina? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Mi saludo también muy afectuoso a Jorge y a Gloria, que espero solucione ya los problemas tecnológicos. Yo secundo mucho de lo que se ha dicho ya. Creo que en Latinoamérica tenemos un problema grave, y el problema grave es que todavía como región seguimos buscando que venga un redentor, que venga un caudillo a salvarnos. Y en grandes medidas creemos que el problema que tenemos es de falta de leyes. Yo creo que es muy alejado de esto, es un tema mucho más que se apega más a los cambios profundos que deberíamos tener como sociedad. Reflexionaba para mí, pensaba cómo en el Ecuador, por ejemplo, hemos refundado la patria ya más de 20 veces y qué tanto eso ha sido la respuesta a nuestros problemas. Chile está en un momento muy polarizado justamente a través del octubre propio que tuvieron ellos del 19, y lo que se demostró es que si bien es el país más adelantado en términos económicos de largo en la región, está claro que tiene una factura por pagar pendiente por todo el tema de la desigualdad propia también de la región latinoamericana. Y por esto es que se ven que finalmente pasan 2 candidatos sí extremos, a los 2 polos opuestos en Chile, la extrema derecha y cuando hablamos de la izquierda, con el señor Boric, vienen muchas de estas dudas si es que es un señor de extrema izquierda o no, y si es que en este segundo episodio lo que estamos escuchando de los candidatos un poco, creo Jorge lo había señalado ya, que van a tener que mesurar mucho el discurso, y esto lo puedo traducir también a que nos digan lo que queremos escuchar. Creo que los dos son extremos en la medida en la que por un lado el tufo que tiene el señor Boric de tener esta alianza con el Partido Comunista, y que bien se ha dicho que este Partido Comunista ha sido complaciente con las dictaduras que existen en la región, dice mucho. Tiene una agenda asimismo muy progresista en el sentido de hablar abiertamente de igualdad de oportunidades en el tema de género, hablar puntualmente en los temas tabús de una sociedad, legalización de la marihuana y todo tipo de sustancias estupefacientes sujetas a la fiscalización, la eutanasia, el matrimonio igualitario, como decía, y por el otro lado hay un contendor que abiertamente ha dicho su expreso y rotundo rechazo a cualquiera de estas posibilidades. Es un candidato que ha tenido que ir moderando su discurso porque efectivamente ha tenido unas declaraciones muy poco acertadas en mi criterio, cuando hablaba, por ejemplo, de crear una zanja en el norte para así detener una migración, y habló puntualmente ya con algunos tintes inclusive hasta xenófobos, porque hablaba directamente en contra de la población venezolana. Se mostró abiertamente admirador de gobiernos autoritarios, de exgobernantes como el señor Trump, como lo que está pasando en este momento con Bolsonaro, y claro, esto ha llamado la atención para muchos chilenos que en principio parecería estaban buscando un cambio. El momento en el que se dio estas declaraciones también del señor Kast a favor de lo que fue la dictadura del señor Pinochet, e inclusive diciendo abiertamente que si Pinochet viviera, él votara por él. Esto marcó también una gran diferencia con los votantes de centro. ¿Qué creo yo que pasa en Chile? Finalmente que hay un voto duro del conservadurismo, que son 12-15%, 12-15 puntos que votarán por el señor Kast, pase lo que pase. Un conservadurismo que también tiene mucho que ver con rangos de edad. Lo mismo pasa del otro lado, los considerados millennials de 30 para abajo, que tienen básicamente una intención de voto más hacia la izquierda como tal. Entonces, ¿qué termina pasando en este escenario? Yo creo que hay un tema muy importante que hay que revisar, que en Chile, a diferencia de otros países de la región, la democracia no está en duda. Lo que sí está en duda es el modelo que vamos a seguir adelante, porque recordemos que este puede ser finalmente un presidente de transición, de acuerdo a lo que termine pasando con la Asamblea Nacional Constituyente que se tiene en este momento, y con el cambio de refrendar la Constitución en Chile. Dando lectura y un vistazo rápido a lo que han pasado en las otras elecciones, creo que también se lo dijo muy claramente. Una cosa es tener elecciones y otra cosa es votaciones. Yo creo que los dictadores y los regímenes autoritarios les encanta tener votaciones, porque con
eso intentan darse un baño de masas y tratan de dar algún tipo de legitimidad que no la tienen a las luces ni internas ni de la comunidad internacional. Y eso fue exactamente lo que pasó en Nicaragua y una vez más con pena lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela creo que perdieron todos, perdió la democracia como tal, porque ya es un modelo enquistado que logró fraccionar a toda la oposición, logró exiliar a todo candidato que realmente tenía alguna posibilidad de ganar, y las conclusiones son estas, que lamentablemente a la luz del derecho internacional, Venezuela seguirá siendo considerada como un Estado fallido. La conclusión última en la Argentina, y la Argentina creo que es un caso de estudio porque es muy lamentable que, como se ha dicho ya, que siendo uno de los países más ricos, más prósperos en recursos naturales, sea hoy por hoy el único país de la región que le siga a Venezuela en la inflación interanual, por ejemplo, que ha superado el 52%. Si hay un tema alarmante, y esto es un tema que lo comparten Chile y Venezuela, el alto porcentaje de abstención. Ya es la mitad más uno de las personas que no votan por razones diferentes, pero está claro que hay un alejamiento del electorado, del votante hacia su clase política, y eso también es algo que hay que regresar a ver. Yo concluyo esta primera parte, estimado Miguel, también dando una visión final en torno a qué esperar, porque muchos, sobre todo en Chile, creo que mucho se ha puesto en el foco el pensar que una vez que se acabe esta votación tendremos ya paz y mejorarán las condiciones sociales de la división que existe en Chile, y eso creo que es algo que hay que poner en su justo medio, los puntos sobre las is, entendiendo que esto es un problema muy de fondo de la sociedad chilena y que no se va a cambiar, como lo decía al comienzo, netamente con un tema de cambio de leyes como tal. Y eso es una de las facturas para mí más pendientes que tiene la clase política, el lograr sentarse, conversar, sacar entendimientos, pero para eso también necesitamos de ciudadanos que dejemos de creer que cada 4 años viene un nuevo mes a cambiarnos, y cómo hacer más bien para pedir a nuestra clase política que empiece finalmente a trabajar en función de una agenda nacional como tal. Bienvenida a Gloria Ardaya, socióloga boliviana. Un gusto tener en nuestro programa. ¿Cómo ha visto estas elecciones recientes en la región, la de Chile, que vamos a la segunda vuelta el 19 de diciembre en Venezuela, antes en Nicaragua y Argentina? ¿Cómo asumir estos desafíos políticos en la región? Gloria, muy buen día. Perfecto. Mil disculpas, tuve problemas con el audio, así que escuché muy poco. Yo quisiera, antes de entrar en análisis de las últimas elecciones en Chile, me gustaría remitirme a tu pregunta con la cual iniciaste este pequeño conversatorio, que decías para dónde va hacia América Latina. Yo no sé hacia dónde va América Latina. Yo no sé si alguien sabe a dónde va América Latina, porque los de antes ya no somos los mismos hoy, ni tampoco seremos mañana por la pospandemia, por todos los cambios que se están produciendo en la región. Yo creo que es importante partir del hecho de que la región en general, salvo contadísimas excepciones, está viviendo una enorme crisis económica, una recesión, una crisis política, una crisis social muy fuerte. Y aquí quisiera luego ahondar de cómo han cambiado en estos 40 años, desde la primera transición, desde la nueva ola democrática, las bases sociales de la democracia, y eso ha influido mucho. Pero también estamos viviendo una crisis política muy importante y por ende una crisis de los sistemas de partidos políticos. Nosotros personalmente creía que el sistema político chileno era el más fuerte, pero las nuevas elecciones nos dan muestras muy evidentes de que también el sistema político chileno ha sido profundamente afectado. No es casual por ello que un candidato viviendo en Estados Unidos, que no pisó para las elecciones el territorio chileno, haya salido en tercer lugar en estas elecciones.
Entonces yo quisiera reiterar, no sé, no sabemos hacia dónde va América Latina, y en esta profunda crisis que estamos viviendo hay también una recesión democrática que se expresa, ¿no es cierto?, en esta informalización de la política que estamos viendo prácticamente en todos los países. Y aquí diría que Uruguay más o menos es el que se salva, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de ese hecho, de esta recesión democrática, que las sociedades latinoamericanas y los partidos políticos no hemos sido capaces de repensar a la democracia en este nuevo contexto, en estos nuevos cambios que estamos viviendo, y como decía anteriormente, todavía no sabemos qué es lo que nos depara. Dentro de toda esta crisis política, me gustaría mencionar que uno de los aspectos centrales que estamos viendo en esta crisis es que la política, como aquella posibilidad de conformar futuro, de diseñar el tipo de sociedad en el cual queremos estar, ha sido desterrada. La política en la práctica no está vigente en nuestros países porque no somos capaces de mirar el largo plazo. En el mejor de los casos estamos viendo la coyuntura. No somos capaces de pensar, de rediseñar qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de política queremos, qué tipo de economía queremos, y en ese contexto, pues, creo que nos debatimos en la incertidumbre, nos debatimos en la ausencia de utopías y de caminos hacia los cuales seguir. Yo creo que esto es muy importante, porque si no asumimos que la sociedad se ha complejizado más de lo que todavía era, creo que no vamos a poder abarcar esta crisis diseñando las formas de salir de ella, diseñando consensuadamente las formas de salir de ella, y finalmente de construir presente y construir futuro, ¿no? Entonces, creo que esto es importante decir, que las incertidumbres nos acompañan, pero al mismo tiempo estas incertidumbres nos deberían ayudar a rediseñar futuro, ¿no? Para ver hacia dónde estamos yendo, ¿no es cierto? Y a partir del hecho de que la sociedad, el Estado, el mercado se ha complejizado aún más. Y estas complejidades nos obligan, personalmente me considero una mujer política, nos obliga a reaprender a hacer esta nueva política, ¿no es cierto? La de la buena, rescatando, por supuesto, los viejos valores de la antigua política, pero ahora pensando en la política no solo para tomar el poder, sino cómo hacer para enfrentarnos a una creciente desigualdad. Yo creo que todos estos hechos, la desigualdad, la desintegración de la sociedad, la informalización de la política, la informalización de las bases sociales de la democracia, lo hemos visto en la última elección en Chile. Y me voy a referir a Chile básicamente, y no a Perú, por ejemplo, que tiene el peor sistema de partidos políticos, creo, de América Latina. A Chile porque era como un modelo para América Latina, era un modelo, y por supuesto ellos nos vendieron también muy bien este modelito, ¿no es cierto? Y lo que nos muestra la última elección es la emergencia de esos nuevos actores políticos, formales e informales, ¿no es cierto? Entonces, y eso va a tener una incidencia fundamental en el nuevo desarrollo de la sociedad chilena y, por supuesto, de la política. Entonces, a mí me gustaría, porque que tomemos esos elementos para aplicarlos a nuestras realidades, a Ecuador también, que sigo yo muy bien
muy fuertemente la política boliviana, digamos, nos ayuda a repensar todos esos retos que tenemos, ¿sí? Porque ahorita, aunque hayan tenido uno de los candidatos 28% y el otro 26%, digamos, yo creo que la incertidumbre que están viviendo los chilenos no la han debido vivir desde la transición a la democracia, e incluso antes, ¿no es cierto? Porque ya incluso con la dictadura de Pinochet tenían más certezas que ahora, ¿no? Sabían que tenían que hacer un referéndum en el año 88, luego convocar elecciones. Yo creo que ahora la coexistencia de una asamblea constituyente en funcionamiento, más las nuevas elecciones de diciembre, signan a la sociedad chilena de una incertidumbre muy fuerte. Y yo diría que ahora mismo, viendo resultados electorales, no escuché el análisis que hizo Jorge porque me quedé sin audio, pero me imagino que pese a las conjeturas que uno puede hacer, bien puede ganar Kast o bien puede ganar Boric, ¿no? Y eso es muy fuerte, afecta mucho a las sociedades, porque como nunca tenemos una necesidad de orden y como nunca, dadas las enormes incertidumbres que tenemos una necesidad de mínimas certezas, ¿no? Que en este momento no las da ni Kast ni Boric, ¿no es cierto? Pese a las posibilidades que ambos tienen, ¿no? En muchas elecciones que hemos vivido podíamos anticipar de antemano quién iba a ganar, y ahora, por supuesto, las encuestas no nos sirven de mucho, pese a que en Chile sí acertaron, ¿no es cierto? Por esta necesidad que tenemos, creo que todos, ¿sí? De recomponer el sistema de partidos políticos, que para mí es un eje fundamental de la democracia. Personalmente pienso a la democracia con partidos políticos como una forma de representación, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es muy importante empezar por eso, por volver a repensar la democracia, por volver a pensar qué tipo de partidos políticos queremos ahora, qué tipo de representación debemos mostrarle a nuestras sociedades, porque como vemos, ¿no es cierto?, incluso aunque hayan votado lo que hayan votado en cada una de las elecciones los ciudadanos, pueden cambiar radicalmente en la siguiente elección, ¿sí? El caso boliviano nos muestra, por ejemplo, que Luis Arce obtuvo el 55% del electorado, y a menos de un año de su elección y de su asunción al poder, esas mismas bases sociales que lo eligieron se rebelaron porque ya no estaba representando sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante asumir estos cambios, asumir la complejidad, porque también en muchos de nuestros partidos se han constituido algunas oligarquías políticas aprovechadoras y corruptas que no creen en la democracia. Tenemos partidos que están gobernando, que han sido electos por la vigencia del sistema democrático, y sin embargo no son demócratas. Creo Claro, que eso Gloria, también... ¿Sí? Gloria, se han vuelto empresas electoreras y eso le ha pasado al Ecuador. Pero a propósito de los partidos, leía esta mañana cómo en su país, en Bolivia, el ex vocal Baptista, revelaba que el Tribunal Supremo Electoral no resolvió dos causales que pudieron derivar en la pérdida de personería jurídica del MAS. Pero habiendo una crisis de partidos
como usted dice, recomponer las organizaciones políticas en medio de esta incertidumbre, más fácil resultaría salir de una recesión económica que de una recesión democrática, como ha calificado Gloria? Sí, evidentemente. Por eso planteo esta recesión democrática, porque es la más difícil. No hay que olvidar que se han constituido, solo, por lo menos en los países donde tuvo vigencia el socialismo del siglo XXI, se han constituido estas oligarquías políticas, digamos, absolutamente informales, corruptas, que no representaban el interés nacional. Y cambiar estas culturas políticas, todos sabemos que es muy complicado. Lleva una generación, entonces cambiar, hacer estas bases sociales cada vez más democráticas es muy difícil, pero es una tarea que hay que emprenderla, que alguien la tiene que emprender, que somos muchos los actores involucrados y responsables y separados, responsables de esa reconstitución de mejores élites políticas, ¿no es cierto? Y no como las élites políticas mediocres que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, creo que en esa tarea nos va a ayudar reposicionar la política. Es decir, que la política nos ayude a pensar qué es lo que queremos para nuestros países, qué es lo que queremos, ¿no es cierto?, para, o cómo podemos hacer el fortalecimiento de nuestras instituciones que fueron absolutamente debilitadas en esas gestiones absolutamente informales, populistas o neopopulistas, como se las quiera decir. El caso de Bolivia, del Tribunal Supremo Electoral, es un ejemplo muy palpable de cómo estos presidentes atrapatodos, ya en el gobierno, ¿no es cierto?, lograron cooptar, lograron subordinar a los otros poderes del Estado, a las otras funciones del Estado, ¿no es cierto? Y en ese contexto, esos gobiernos neopopulistas lograron, pues, cooptar a la función judicial, ejecutiva, electoral, los respectivos congresos legislativos de cada uno de nuestros países, y salir de eso es muy difícil. Lo que denunciaba la concejala Baptista es muy cierto, ¿no? El gobierno del MAS copó todas las funciones y, por supuesto, aquí teníamos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un expresidente que decía: yo represento a todas las funciones, yo soy el Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso te demuestra esta recesión democrática, porque está impidiendo, y son raros los países donde hay una autonomía de las funciones del Estado, autonomía de los poderes, digamos, y en ese contexto, pues, la tarea es muy difícil, tratando de hacer que cada uno de esos poderes funcione autónomamente y de acuerdo a la división de los tres poderes que se ha roto, la división clásica. Jorge Ortiz García, ¿cómo enfrentamos esta incertidumbre, este desafío? Quizás el caso de Chile, en donde se ha caracterizado por incluso el socialismo que ha sido moderado, Michelle Bachelet. Estamos viendo el caso del Perú, de Pedro Castillo, que no ha ido al extremo hasta ahora, con las medidas que ha tomado, aunque hay muchos resquemores. ¿Cómo asumir ese desafío, Jorge, cuando, como decía Gloria Ardaya, casi se han constituido en organizaciones delincuenciales? Basta uno tomar la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, cuando los jueces en el caso ecuatoriano contra el correísmo dan cuenta de una organización delincuencial, conectadas incluso con Europa, con corrupción, el caso de partidos como Podemos en España. ¿Cómo enfrentamos esta incertidumbre, Jorge? Gracias, Miguel. Voy a tratar de ser corto. Entiendo que un programa así mejor
dar respuestas cortas como lo intenté hacer y creo que lo hice en la primera intervención. A ver, yo creo que el problema es muy grave porque es una crisis global. La globalización, la mundialización, que no es un proceso nuevo, aunque mucha gente cree esto ya, si nos remitimos, por ejemplo, a Marco Polo en el siglo XIII, finales del XIII, comienzos del XIV, ya era una forma de generar interdependencias, que es la globalización. Bueno, la globalización actual, tecnológica, informática, generó muchísimas expectativas, pero obviamente esas expectativas que eran muy a corto plazo no pudieron ser atendidas por ese nuevo mundo que salió con el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Y hoy el mundo está repleto de perdedores de la globalización. Esos perdedores de la globalización han generado en la mayor parte de los países del mundo, inclusive en los países avanzados, de los países capitalistas ricos, prósperos, situaciones de incertidumbre en la que surgen los líderes populistas. Con un elemento adicional, el capitalismo, que fue desde la revolución industrial, cuando se afianzó, el sistema que generó clase media, que desproletarizó a la gente haciéndole subir hacia la clase media, pues en los últimos años ha perdido su ascensor social. Hoy el capitalismo se volvió un capitalismo financiero que estratificó a las clases sociales y no ha permitido esa movilidad social que el capitalismo permitió, digamos, en sus primeros 150 años. Y claro, todo eso genera en todas las sociedades una situación de desconcierto, de desesperanza, de incertidumbre. Y obviamente yo creo que esta es una crisis global que en América Latina pues no podía dejar de reflejarse. Yo creo que la situación de América Latina es un reflejo claro de esa crisis global que afecta al mundo entero y que suele ser característicos de las épocas finiseculares y peor aún cuando termina un milenio y empieza otro. Obviamente hay un desacomodo, ocurrió en los primeros años, en las primeras décadas del año 1000. Yo te diría que en Chile hubo un elemento adicional. Chile confió mucho en el mercado. El mercado es, desde las épocas de los primeros teóricos del capitalismo, te diría, no sé, Adam Smith o John Stuart Mill, hasta los más recientes, los pensadores de la Escuela de Viena, von Mises, Hayek, aseguraban pues que el mercado no solamente genera riqueza, sino que es un buen reasignador de recursos, distribuye. En Chile se confió mucho en el mercado y el mercado en realidad generó prosperidad. El nivel de vida en Chile subió significativamente, pero no redistribuyó con la rapidez que la gente esperaba y sobre todo la ausencia de Estado hizo que en Chile tres puntos claves flaquearan. Me refiero a la educación pública, a la salud pública, a la educación pública y a la seguridad social. Son temas en que de pronto los chilenos se sintieron desprotegidos. Y sintieron que todo ese crecimiento de todos esos años, con una enorme estabilidad, en que muy democrática y muy modernamente se sucedieron 7 gobiernos, 2 conservadores, 2 demócratas cristianos y 3 que no fueron socialistas, insisto, sino socialdemócratas, los 3 manejaron la economía pensando de alguna manera en que, como decían Smith y Mill o Hayek y von Mises, el mercado redistribuiría y no lo hizo. Y entonces fue ese estallido. Fue ese estallido que generó que en las últimas elecciones, primero provocó el estallido de octubre del 2019, un estallido bastante brutal, bastante salvaje, que destruyó 27 de 140 estaciones del metro, una cosa absurda, pero además generó que hubiera una enorme pulsión revolucionaria. La gente se alocó, hagamos cambios, el que se vayan todos, el cambiemos todo, destruyamos todo y empecemos de nuevo. Eso generó por parte del presidente Piñera un mal gobernante. En esta segunda administración ha sido un hombre lleno de vacilaciones, sin un rumbo claro. Un momento de flaqueza, llamó a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente es siempre, como lo ha demostrado América Latina abundantemente en sus 2 siglos de historia, la asamblea constituyente es siempre
con alguna excepción, es siempre una mala idea. Y ese movimiento, el resultado de las elecciones de mayo para la Asamblea Constituyente, en junio para los gobernadores, fue una expresión de esa pulsión de cambio. Frente a esa pulsión de cambio, surgido en las últimas semanas una pulsión restauradora. Lo que teníamos no estaba tan malo, ¿por qué lo estamos destruyendo? Lo que hay que hacer es cambiar lo que estaba mal de lo anterior, mejorarlo, pulirlo, perfeccionarlo, pero no tirar todo por la borda y empezar de nuevo a ver qué sale de esa Asamblea Constituyente. Por eso yo creo que las elecciones de Chile fueron un momento, y no sé si se repitan ni siquiera en las elecciones de diciembre, el 19 de diciembre. Por eso yo decía, creo que el favorito es Kast, porque creo que esa pulsión restauradora va a ser más fuerte que esa pulsión transformadora. Y creo además que los partidos tradicionales de Chile, que han sido fuertes, que no se adaptaron a las realidades cambiantes de ese Chile próspero de los 30 años de la democracia, se están reinventando, están recreando sus idearios para adaptarlos a las nuevas realidades. Y creo que la elección de Chile va a ser muy importante. Creo yo que Chile se asentará. Creo que la pulsión restauradora de tratar de mantener todo lo bueno que tuvo ese sistema se prevalecerá. Pero en general creo que América Latina, y termino como empecé esta respuesta, está pasando como el mundo entero por una época de transformación, de incertidumbre, de crisis, de desconcierto, en el que no solo América Latina, sino que el mundo entero tendrán que encontrar su rumbo, superando este desánimo que significó la cantidad de perdedores de la democracia y este daño en el ascensor social del capitalismo. Las conferencias de Davos de los últimos 3 o 4 años han demostrado la preocupación de los líderes políticos y económicos mundiales por volver a darle al capitalismo esa capacidad de dinamismo, de movilidad social, de la cual ha carecido en los últimos años, y creo yo que es una de las bases del desconcierto actual del mundo, que tarde o temprano, creo yo, espero yo, se superará. Jorge Ortiz, sin embargo, este fantasma de estas organizaciones de extrema, con el título de socialistas, que en América Latina han venido rondando y que han estado ligados a la corrupción y a la delincuencia que se ha evidenciado. ¿Eso no deteriora aún más a un sistema político como el propio Ecuador ha vivido durante los últimos 14 años? Sí, sin duda, Miguel, así ocurre. Pero si vemos hoy el mundo, se parece mucho a lo que estaba hace 100 años. Hace 100 años el mundo había terminado una guerra, la Primera Guerra Mundial. Había salido de una pandemia, la peor de la historia, la gripe española, 50 a 100 millones de muertos. Y había un gran desconcierto político, había una gran situación de pobreza extendida por el globo, por el mundo entero, que repercutió en todas partes del mundo. En los países de punta, en los países centrales, generó esos radicalismos que fueron en la extrema derecha, Hitler y Mussolini, por ejemplo, y en la extrema izquierda, Stalin sobre todo. No fueron los únicos, ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. Esas repercusiones de esa situación de desconcierto general en que estaba el mundo hace 100 años, 1921. Hoy estamos en el 2021, la situación es muy parecida. Repercutió incluso en el Ecuador. En el Ecuador había empezado la época liberal en 1895 con la revolución del general Alfaro el 5 de junio, una fecha que sabemos todos los ecuatorianos, menos el candidato correísta, señor Arauz, que dijo que era en el siglo XX. El 5 de junio de 1895 empezó la época liberal y duró hasta 1925. Y en 1925 terminó la época liberal con la Revolución Juliana, y sobre todo con el año siguiente la llegada al poder del doctor Ayora, que fue entrar al Ecuador claramente en el siglo XX con los cambios que hizo el doctor Ayora, como consecuencia del coletazo que fue en el mundo entero la crisis de los años 20. Hoy estamos también en una crisis similar a la de hace 100 años, y por lo tanto podemos esperar transformaciones, radicalizaciones, polarizaciones, sorpresas, como las que hubo hace 100 años.
estos líderes mesiánicos, estos de la extrema izquierda o de la extrema derecha, estos socialistas del siglo XXI con todo ese adefesio de retórica que seduce a las multitudes más ignorantes, pero que termina causando grandes daños. Esos líderes mesiánicos como Nayib Bukele en El Salvador, como Donald Trump en los Estados Unidos, como Jair Bolsonaro en el Brasil, son propios de ese desconcierto que hoy tiene el mundo, similar a la que tuvo, al desconcierto que tuvo hace 100 años, porque la situación actual también es muy similar a la que tuvo el mundo hace 100 años. Jorge, ¿y se podrá recomponer los partidos políticos si América Latina está plagada de este bajo nivel de educación que atrapa precisamente el populismo? ¿Se podrá recomponer eso? Tendrán que recomponerse porque la democracia, nos guste o no nos guste, no funciona sin partidos políticos. Y cuando vemos a veces a los partidos como unas organizaciones anacrónicas que ya no responden, que ya no son suficientemente orgánicos, decimos, sí, ya se acabaron los partidos políticos, ok, ¿y con qué los reemplazamos? Decimos, han terminado las ideologías, ok, ¿y en base a qué mantenemos la disputa política? Las ideologías, hasta que alguien no plantee algo distinto, seguirán teniendo vigencia, serán atenuados por las nuevas realidades, no habrá los radicalismos, no habrá el fascismo, el comunismo, el socialismo revolucionario, a lo mejor nos metemos un poco al estilo de Fukuyama todos en la democracia liberal, pero tiene que haber ideas son ideologías, y tendrá que haber partidos que representen esas, hasta que alguien plantee algo distinto. Todavía entre todos los pensadores políticos que hay en el mundo, incluso los liberales como John Rawls, por ejemplo, Robert Nozick, no han planteado nada distinto a partidos políticos. Las organizaciones sociales defienden intereses muy particulares. Se supone que un partido político tiene una composición mucho más pluriclasista y por lo tanto representa más a la sociedad. Por lo tanto, yo por ahora no veo una sustitución a los partidos políticos. Y si bien es evidente que aquí y en gran parte del mundo están en crisis, tendrán que recomponerse porque la democracia, que yo sepa, no funciona sin ellos. Con estas experiencias, doctor Esteban Santos, con estas experiencias que hemos vivido en las elecciones recientes de Chile, Venezuela, Nicaragua y Argentina, ¿es posible asumir estos desafíos políticos para cambiarlos, para reinstitucionalizar a los partidos políticos? Como decía Jorge Ortiz, no nos podemos sustraer en una democracia, pero que dejen de ser lo que algunos han evidenciado, partidos, empresas electoreras amparados en la corrupción. Todos hablamos mal de los partidos y todos estamos de acuerdo que los partidos políticos no están sirviendo a su cometido. Existen muchos partidos políticos que están ahí solo para prestar el nombre y que viven básicamente el sistema. Ahora, se refrendan y justamente tienen su legitimidad a través de un proceso electoral. Y eso comparto el hecho de revisar cuáles pueden ser las reglas de la democracia. Mientras esto siga siendo lo que tenemos ahora, tiene que ser a través de partidos políticos. Ahora bien, para que podamos hablar de una democracia, tiene que evidentemente existir instituciones, pesos, contrapesos, y tiene que haber un ambiente propicio para poder tener estos debates en democracia. Algo que en este momento para mí no existe, por ejemplo, abiertamente en países como Venezuela o como Nicaragua. Venezuela, de acuerdo al derecho internacional, esta es una definición ya del libro, es un Estado fallido, porque es un Estado que no tiene, no puede dar alimentación, no puede dar salud, no controla sus fronteras y se mantiene solo por el uso monopólico de la fuerza. Insisto, es una definición del libro de por qué en Venezuela en este momento no podemos estar hablando de una democracia como tal, y por lo tanto el tener estos shows, a mi criterio, de estas elecciones que se puedan dar sin reales opositores, habiendo trabajado para fraccionar y para destruir a cualquier tipo de pensamiento que se oponga al régimen, decir que eso es democracia, en mi criterio, resta mucho decirlo. Lo propio lo que ha pasado en Cuba, y no se diga esta última votación, no elección, insisto, de lo que pasó en Nicaragua, con opositores presos,
sin ningún tipo de veeduría internacional y con todos los medios de comunicación también coartados. Así es que para mí el trabajo es conjunto, es concomitante en el hecho de que por un lado tienen que existir estas bases mínimas, pero asimismo tiene que existir una voluntad por parte de la sociedad. Es alarmante ver que la mitad más uno en Chile no votó, y si es que la mitad más uno no votó, en mi criterio, todo puede pasar en la segunda vuelta. Estamos hablando de una diferencia de 150,000 votos entre el primero y el segundo, y también llama muchísimo la atención que el tercero es un candidato que, como ya se dijo, nunca pisó Chile, porque tiene un problema de un juicio de alimentos de la madre de su hijo que le prohíbe pisar el país, y aún así llama la atención el ver cómo este señor llega al 13%, y por lo tanto los votantes de Parisi pueden ser un hecho que determine quién puede ser el siguiente presidente de este país. Entonces, estamos de acuerdo en que mucho se tiene que cambiar, porque vemos cómo las asambleas nacionales o congresos, como se las llame, dependiendo del país, terminan siempre con unos números paupérrimos. En eso creo que el Ecuador gobierna, porque uno decía, nunca más podemos tener una asamblea nacional tan mala que termine con una aprobación del 2%, y sin embargo estamos viendo que hoy en día la vara sigue cayendo. Es como este aforismo de nunca esperamos nada de ustedes y aún así lograron decepcionarnos. Pero hay temas muy de fondo, porque si una asamblea no funciona, no funcionan los planes de un ejecutivo, y por lo tanto se frustran cualquier ruta de un país de cara hacia una reactivación económica. Entonces, el problema para mí mayor es que en Latinoamérica cada 4 años queremos refundar la patria, queremos decir que todo lo anterior está mal hecho. En gran medida es cierto, pero si es que no existe una visión país, que yo creo que Chile sí la tuvo, y Chile pudo crecer los últimos 30 años, así tengamos un gobierno de izquierdas de la señora Bachelet o gobiernos mayoritariamente de derecha, porque Chile tuvo una visión país, una visión de cómo se va a abrir al mundo, qué le va a vender al mundo, en qué me voy a abrir, insisto, para que puedan entrar estas inversiones, y cómo voy a presentar una seguridad jurídica. Este empaquetado le sirvió para demostrar que esto sí sirve, y hubo un crecimiento exponencial en la parte económica. Hemos hablado, creo ya está aclarado este punto en torno a que ese crecimiento económico no necesariamente, como se demostró de estas manifestaciones, tuvo que ver con un reparto equitativo de la riqueza, y esto es en gran medida lo que los chilenos estaban pidiendo a través de las manifestaciones del 19. Sería muy lamentable y llamaría también la atención el ver cómo finalmente, luego de todas estas manifestaciones, se termina llegando a la presidencia un candidato ultraconservador, y que tendría muchos problemas también de gobernabilidad inmediatamente, porque recordemos que el señor Kast, el Frente Social Cristiano, llega con 14 diputados. La izquierda, el señor Boric, llega con 37, y dentro de este proceso de Asamblea Nacional Constituyente también tienen una minoría. Entonces, la gobernabilidad en Chile va a ser un reto como tal. El reparto en el Congreso ha sido muy equitativo y por lo tanto obliga a generar un diálogo. Por favor. Ese problema lo tendrían en cualquiera de los escenarios, con Kast o con Boric, dado las posiciones extremas que tienen, tendrían complicaciones en la gobernabilidad. Sí, de acuerdo, y por eso es que mucho se dijo del discurso, y ese discurso cómo se está moldeando de cara a las elecciones a la vuelta de la esquina, el 19 de diciembre. Y ahí empiezan los miedos de que empiece otra vez un candidato que me diga lo que yo quiero escuchar, pero ya hemos visto sus actuares. Tenemos un actuar, por un lado, de un candidato que abiertamente tiene alianzas con un partido comunista, que ya lo hemos dicho, que ha refrendado dictaduras en la región, que tiene justamente estos sesgos, estos beneplácitos de otros partidos muy cuestionados como Podemos en España, y que por lo tanto, si bien el discurso del candidato trata de ser mucho más moderado y trata de llevarlo más hacia los cambios sociales que se pedían en el 19, como decíamos en octubre del 2019, como esta idea de tratar de dar más igualdad de género, oportunidades, cambios en el tema de la naturaleza, en fin, yo creo que también las formas rinden un importante papel, más en un país como Chile, que estamos claros que se quiere cambiar una carta magna que viene de una dictadura, y una dictadura que fue muy fuerte para ese país, que dejó estragos muy relevantes. Entonces tomo nota del tema de las formas. Ahora, como ya
lo dije anteriormente, para mí no es un tema de cambio de leyes, no es un tema de simplemente volver a tener otra asamblea y volver a tener otra constitución. En Latinoamérica, en los 19 países de la región, se han dado más de 190 constituciones. Esto es casi una al año. Y veamos si es que esto nos ayudó efectivamente para poder dar gobernabilidad, estabilidad y crecimiento como tal. Entonces, es un tema de fondo, es un tema de sentarse a conversar. Yo creo que el discurso de miedo que lo ha tratado de implantar el candidato Kast en este momento a través de se necesita una vez más mano dura, se necesita gobernar con una mano de hierro, ya se habló del tema de la frontera norte, hablar de una zanja, lo propio con todo el conflicto mapuche en el sur, y lo que Chile necesita en este momento es un espacio que vuelvan más hacia las fuerzas del centro. Yo concluyo y comparto también en que el candidato que logre justamente apalear más a ese voto de centro será el candidato que llegue a las elecciones. Y para esto, claramente se tienen que dar esta modulación del discurso en torno a los temas de agenda social. Pero estamos claros que hay dos visiones muy claras. La una que habla de seguridad, mano dura, y de ser aún más liberal en torno al manejo del Estado. El uno habla de menos impuestos, el otro habla de más impuestos. El uno habla de matrimonio igualitario y legalización de la marihuana, y el otro dice cualquier cosa menos esto. Entonces son dos visiones completamente contrapuestas en Chile, y este discurso que apele al centro será, en mi criterio, lo que logre determinar el rumbo de las elecciones, que, insisto, en un país donde la mitad más uno simplemente no votó. Socióloga Gloria Ardaya, ¿cómo salimos frente a esta situación que han vivido nuestros países en la región? Si aquí tenemos la presencia todavía de estos populistas, de estos redentores, de estos caudillos que acaparan y atrapan al electorado, si aquí no hay un cambio quizás fundamental en el sector educativo y se sigue votando, se sigue engañado frente a hoy incluso partidos vinculados a empresas electoreras y a la corrupción? Yo creo que no soy profeta ni creo que tengo la varita mágica, pero yo creo que podemos intentar plantear una nueva agenda. Y cuando hablo de una nueva agenda, hablo de la agenda de la democracia. En primer lugar, tenemos que volver a repensar la democracia, que nos permita a los latinoamericanos, los ecuatorianos, los bolivianos, a todos vivir juntos en la nación. Tenemos que hacer que la democracia sea ese instrumento de convivencia, y cuando hablo de convivencia no estoy hablando de que todos pensemos igual, sino que seamos capaces, ¿sí?, de, dentro de esa diferencia, mirar el largo plazo, porque en este momento somos sociedades insatisfechas. ¿No es cierto? Cualquier cosa que nos presenten, siempre vamos a estar desconformes, siempre vamos a estar insatisfechos. Entonces yo diría que es absolutamente importante plantear una nueva agenda post-pandemia. Hablo de post, anhelando que salgamos ya de la pandemia, que nos ayude a que la democracia sea ese sistema político que nos permita vivir juntos, que permita la reemergencia de la política, esa capacidad de pensar juntos el futuro, de mejorar la representación política, sabiendo que en este momento no hay un solo actor que sea capaz de representar los intereses de la nación. Solo en Cuba, dicen, ¿no? Pero en el resto de los países que somos diversos, pues eso no existe. Entonces, ¿cómo hacemos para que empecemos a pensar juntos el futuro de la nación? Otro de los temas de la agenda, y creo que tenemos que seguir pensándolo, es superar la irresponsabilización.
que se ha vuelto un arma de los respectivos gobiernos, ¿sí? En Bolivia se han hecho obras faraónicas que no sirven para nadie, ¿sí? Con la plata del pueblo, obviamente. En Ecuador, en Venezuela, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que cada vez más las élites políticas, económicas y sociales sean cada vez más responsables? ¿Cómo hacemos, sí, para buscar un equilibrio entre sociedad, Estado y mercado, ¿sí? Que deseche la idea de que el Estado está por encima de todos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para fortalecer a nuestras respectivas sociedades? Y nosotros sabemos que hay países donde la sociedad no existe. Dentro de eso también yo creo que es absolutamente importante trabajar, ¿sí?, en un nuevo contrato social que nos permita superar un tema que yo pienso que no está en la agenda social ni en la agenda política y menos y gubernamental, que es el tema de la desigualdad. ¿Qué hacemos para que cada día dentro de este sistema democrático seamos cada vez seamos más iguales? ¿Sí? ¿Y qué hacemos para que la pobreza no se incremente en nuestros países, ¿no? Creo que eso es muy importante. ¿Cómo hacer para que este abismo entre las demandas sociales y la capacidad de los gobiernos para satisfacerlas se achique, ¿no es cierto? De alguna manera que haya más inclusión. Y ese creo que es un tema que como medios de comunicación, como sociedad tenemos que reposicionar, ¿no? Esteban hablaba de otro tema, ¿no? ¿Qué hacemos para reconstruir y revitalizar las instituciones que han sido absolutamente debilitadas y en unos casos destruidas? Construir instituciones no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Son largos procesos. Entonces, ¿qué hacemos para fortalecer esas instituciones y sean un referente de la sociedad y, por supuesto, del Estado, ¿no? Hagamos de estas instituciones que sean democráticas, porque en algunos lugares sí hay instituciones, pero que son absolutamente autoritarias y que aplastan al ciudadano. Claro, quedan grandes desafíos, Gloria, como es la reinstitucionalización, porque como bien decía Gloria Ardaya, en tan poco tiempo se han destruido las instituciones y recomponerlas es difícil. Igualmente, este gran desafío de la equidad y la desigualdad en América Latina, cuando ha sido calificado como el subcontinente más inequitativo del mundo. Yo quiero agradecer el aporte para analizar estos grandes desafíos a propósito de las elecciones en Chile, Venezuela, Nicaragua y Argentina, estos grandes y complejos desafíos para enfrentar la parte política en la región y que superemos esta incertidumbre que con mucha propiedad nos han ilustrado nuestros invitados de hoy. Quiero agradecer al periodista Jorge Ortiz, a la socióloga Gloria Ardaya y al abogado internacionalista y catedrático universitario Esteban Santos. Muchas gracias por el aporte y por ilustrarnos siempre en este tema tan complejo en nuestra región. Muy buen día. Gracias a ti, Miguel, Gloria, Esteban. Abrazos. Muchas gracias. Un gusto. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena de este fin de semana a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias por dispensarnos con su amable sintonía. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.